Lo que me ocurrió fue durante mi tercer despliegue en Irak. El pelotón en el que fui asignado se había instalado en 2 casas de una aldea situada a varios kilómetros al sur de Gedice, pero un día escuché a nuestro traductor tener una acalorada discusión con 2 lugareños, así que agarré mi equipo y también mi rifle, y salí a la carretera para poder escuchar esa conversación. Le pregunto al traductor qué era lo que estaba sucediendo. Me respondió que esos 2 hombres están locos y también me asegura que no son peligrosos. Yo le pregunté qué cosa es lo que quieren, y él murmura que son unos tipos supersticiosos o algo por el estilo. Me asegura que todo está bien, y que en realidad no necesita de mi ayuda. Así que fue necesario indagar un poco, pero el traductor finalmente me dice que ellos tienen un problema con el hombre lobo, ya que tenían miedo de que si le disparaban las tropas locales se alarmarán y atacarán su casa. Nos dicen que este hombre lobo ha estado rondando a altas horas de la noche y que ya ha matado algunas ovejas y les preocupa que empiece a atacar a su familia en cualquier momento. Entonces, yo quise suponer que durante la traducción la palabra perro se ha convertido en lobo por error y que de alguna manera el traductor me la transmitió como hombre lobo. Así que intentando aclarar ese error yo le dije: ¿acaso ellos se refieren a un perro enorme? El traductor duda un poco sobre mi pregunta, y puso una cara casi como si le avergonzara que su compatriota le estuviera haciendo perder el tiempo creyendo en semejantes tonterías. Pero ellos insisten en que su casa está siendo asediada por un hombre lobo, no por un perro enorme, así que nuevamente les pregunto si están totalmente seguros de que no era un perro grande, y responden de nuevo que no, que aquella cosa es un hombre lobo. Entonces les pregunto si hay lobos en Irak, y todos están de acuerdo en que sí hay lobos en Irak, pero que no hay lobos en esta parte del país, y que aquello que ha estado matando a sus ovejas no es un lobo o un perro grande, que aquella cosa es un hombre lobo. Para este momento el traductor ya estaba tratando de alejarlos, pero en este punto yo ya estoy muy intrigado, y todavía estaba un poco confundido, pero sobre todo por el asunto de aquel perro lobo o quizás un hombre lobo, y entonces yo les pido que describan la apariencia de aquel hombre lobo. Me contaron que cada pocas noches se aparece a las afueras de su casa. Al inicio llega siempre en 4 patas, pero tras un rato mientras merodea por su pequeño complejo, se levanta como un hombre y camina sobre 2 piernas. Comentaron que si alguien se le intentaba acercar, entonces aquella cosa les gruñe, y que incluso se ha abalanzado sobre los hombres, pero cuando estos se retiran, entonces dirige su atención a las ovejas. Sus propios perros se negaban a ayudar a proteger a los humanos o a las ovejas. Me dicen que la criatura ha matado a algunas de sus ovejas y que incluso han encontrado algunos de los cuerpos totalmente destrozados y con partes comidas. Han dudado en disparar por miedo a la aparición de tropas en sus hogares. Y entonces el traductor me dice que ya había oído hablar de tal criatura, y aunque este tipo de historias han sido difundidas por la zona por varias personas, no son más que supersticiones y delirios. Y de paso me asegura que no existe un hombre lobo en ese lugar. Pero yo les digo a los 2 hombres que deben sentirse libres de protegerse a sí mismos y a su ganado, así que tras decirles eso, fue como consigo que los hombres acepten permitirnos pasar de vez en cuando por sus hogares, para poder establecer un puesto de observación mientras estamos de patrulla. Un par de noches después me uno a una patrulla nocturna, y nos dirigimos hacia la casa de esas mismas personas. Al llegar nos recibe uno de los hombres y nos da la entrada al recinto. Así que subimos al tejado y colocamos centinelas para poder vigilar un puente cercano, pero aproximadamente 1 hora después, el dueño de la casa aparece con una expresión de pánico en su rostro. Estaba hablando muy rápido y se le notaba la emoción y la preocupación en su voz, así como en su lenguaje corporal. Los habitantes de la casa quieren que yo vaya con él, así que le digo a otros 2 compañeros que vengan conmigo y todos seguimos al hombre. Nos lleva al otro lado de la casa y salimos a un patio cerrado donde se guardan las ovejas. Las ovejas estaban haciendo mucho ruido en ese preciso momento, y entonces el hombre nos señala un rincón oscuro del patio. Yo intenté forzar mis ojos para ver lo que nos está señalando, y finalmente pude verlo. Aquella cosa era un gran lobo que estaba parado en un rincón. Le pregunté a los otros 2 chicos que están conmigo si también están viendo lo mismo, y ambos coinciden en que es un lobo o un perro muy grande. Cuando se percató de nuestra presencia, aquello se movió entre unas pequeñas grietas en la pared, y yo pude escuchar ruidos de estallidos y crujidos. Era como si se le rompieran las articulaciones o los nudillos al salir por esa pared. Cuando por fin salió de detrás de la pared,
estaba erguido sobre dos patas y rápidamente, y sin ningún esfuerzo saltó el muro perimetral y lo pudimos ver huyendo sobre dos pies. Le transmití al hombre lo mejor que pude, que si acaso esa cosa alguna vez aparecía de nuevo en sus hogares, que se sintieran libres de dispararle sin dudarlo, y si aquella cosa regresó y decidieron dispararle, en verdad me gustaría saber cómo acabó aquello. Lo que les contaré me sucedió un poco después de llegar a Guam. Al instalarnos hicimos la repartición de labores, y entonces yo estaba asignado en el turno de noche, y pues como ya era un viernes por la noche, me tomé un poco de Endex para poder comenzar mi jornada. Minutos después ya estábamos recorriendo el depósito de bombas, nos encontrábamos recogiendo y todo ese tipo de cosas. Así que ya después de terminar aquel turno, ya que solo éramos un grupo de aviadores y sargentos tontos, decidimos ir a la parte trasera del depósito de bombas, donde supuestamente habían estado las antiguas viviendas de la base. Hay un camino abandonado que conduce desde el depósito de bombas y que llega hasta el campo noroeste donde se estableció el ejército, así que caminamos por ese camino en la dirección opuesta al SP del ejército. Pero mientras caminamos decidimos comenzar a cantar y alumbrarnos con nuestras linternas, pero entonces yo me detuve en seco, pues ya que a unos 50 metros frente a nosotros, justo al lado de un árbol, veo lo que solo puedo describir como una figura de aproximadamente 7 pies de alto, con brazos y piernas largos muy delgados. Aquella cosa tenía una forma humanoide, pero era una especie de animal con un hocico delgado y unos ojos brillantes. Cuando mi linterna lo comenzó a iluminar, en ese instante aquella cosa desapareció de inmediato. Incluso pensé que solo había un par de trozos de cinta reflectante en el árbol, ya que usan ese material para marcar senderos y miras de construcción. Debo mencionar que yo nunca había estado en ese lugar con anterioridad, así que aún no tenía el tiempo suficiente para escuchar sobre las leyendas locales, y tampoco sobre los fantasmas de aquel lugar. Pero cuando le describí a mi amigo lo que yo acababa de ver, otro aviador que era de Guam escuchó esa historia, así que unos días después ese mismo aviador me dijo algo interesante. Me comentó que básicamente le describí perfectamente lo que decían sus leyendas. Parece que tuve un encuentro con el Tatamona. Aquella cosa era el espíritu ancestral del pueblo chamorro, quien es el encargado de proteger la jungla. No hace falta decir que después de ocurrir eso, nunca fui solo a ningún lado por la noche en el depósito de bombas, y así fue durante los 3 años restantes que estuve allí. En ese momento yo estaba destinado en Ramstein, y vivía en un pequeño pueblo a unos 15 minutos al norte de la base. Una noche salimos a cenar a un pueblo cercano en ese lugar, pero ya en el camino de vuelta, pasamos por una sinuosa carretera agrícola alemana. Doblamos una esquina y en ese momento las luces del coche iluminaron a un hombre de espaldas a la carretera. Ese tipo llevaba unas botas altas de cuero y un abrigo con pantalones de color gris oscuro. Todos los que estábamos en el auto estábamos pensando al verlo, ¿qué carajos está pasando? Así que rápidamente dimos la vuelta, pero ya había desaparecido para ese momento. Ya al día siguiente estaba charlando con mi vecino, y también con una viejecita alemana de esa misma calle, y les conté lo sucedido. La viejecita alemana se pone blanca al escuchar mi historia, y me pide que le describa con exactitud el sitio donde vimos a este tipo. Resulta que justo en ese lugar, un avión estadounidense ametralló un camión que transportaba soldados alemanes. Eso fue unos pocos días antes de que el área fuera invadida por las fuerzas aliadas, y muchas personas habían visto a este joven soldado alemán deambulando por esa zona a lo largo de los años. En 2012 tuve la suerte de ser soldado raso en el ejército en Afganistán. No los aburriré con detalles de aquello, pero yo era operador de las radios de un pequeño equipo en un área bastante remota en un puesto de combate. Nosotros realizábamos operaciones de radio las 24 horas, pero una noche recibimos esta transmisión muy extraña. Llegó con bastante fuerza y no pudimos determinar desde qué dirección venía. Sin embargo, lo que realmente se me hizo extraño fue lo que se decía en aquella transmisión. Debo aclarar que no soy lingüista, pero sé lo suficiente sobre diferentes idiomas como para saber que no era pastún, ni tampoco dari, y obviamente tampoco era inglés. Era directamente algún tipo de ruso. Y aquí es cuando comenzamos a alertarnos, y también comenzamos a hacer llamadas telefónicas a nuestro centro de operaciones, y de paso comenzamos a despertar a la gente. Ya que teníamos un dispositivo de grabación, logramos captar la mayor parte de la transmisión antes de que se detuviera por completo.
En ese momento no teníamos con nosotros a ningún lingüista ruso, así que no teníamos idea de lo que estaba pasando, pero enviamos una copia de la grabación a los mandos superiores, porque yo sabía que uno de los suboficiales de mi unidad también era un lingüista ruso de la época de la Guerra Fría, así que le pedí que si acaso podía escuchar aquella grabación. Aunque ya estaba un poco oxidado en el ruso, logró captar la esencia general del mensaje. Nos dijo que aquello fue una llamada de socorro pidiendo ayuda, ya que su base estaba siendo invadida y atacada. Esto fue aún más confuso porque no ha habido una base rusa en Afganistán desde su ocupación. Nos dijo que aquello tal vez era una baliza regrabada, y que posiblemente se había activado al azar después de todos estos años. No sé si eso pudo ser lo que sucedió. Pero lo único que me molestó con esa explicación fue que aquello no sonaba como un audio regrabado, ya que había un nivel evidente de angustia en su voz de aquella persona, aunque no había ningún ruido de fondo que corroborase aquello. En mi época como infante de marina, yo solía tener el turno de patrulla nocturna del cementerio. Eso fue en el memorial del bombardeo de Beirut. Parte del monumento está dedicado al cementerio de veteranos, pero por extraño que parezca la situación, nunca me asusté por estar completamente solo en un cementerio tan remoto, ni tampoco me daba miedo de estar solo en la noche. Tan solo estaba rodeado de densos bosques por todos lados. En realidad, para ser honesto, aquello fue algo bastante pacífico. Sin embargo, una noche estaba patrullando cerca de la valla perimetral donde se encuentran algunas de las lápidas más antiguas, cuando de repente escuché el sonido de una mujer tarareando. Así que yo seguí aquel sonido y noté una luz brillando a través de las enredaderas y de la maleza de un gran árbol. Mientras me acercaba a la ubicación, literalmente podía sentir que mi cabello comenzaba a levantarse como si hubiera una corriente eléctrica en el aire. Así que me lo arreglé un poco con un cepillo, y lo que vi mientras estaba haciendo aquello, casi me dejó sin aliento. El sonido provenía de una lápida vieja y erosionada con una gran cruz grabada en el mármol. Tenía una cruz que brillaba con un color azul intenso y brillante, como si fuese una bombilla de neón. El zumbido también se volvió repentinamente mucho más fuerte, y yo tenía una extraña sensación, como si cientos de voces estuvieran hablando a la vez. No hace falta decir que me asusté muchísimo con aquello. Grité como una niña asustada y corrí de regreso al estacionamiento. Llamé por radio al guardia que se suponía debía relevarme más tarde, y lo obligué a llegar temprano a su turno de esa noche. Luego de eso, yo pasé el resto de mi turno en la cabina de su camioneta. En realidad no creo que me creyera lo que le había contado, pero se quedó en su camioneta y no salió a patrullar hasta que el sol salió por completo. Unos días más tarde, me armé de valor para regresar a la tumba. Obviamente fue durante el día, y tal como ya lo sospechaba, a la luz del día era una lápida completamente mundana. No había ningún nombre en ella, solo tenía aquella cruz enorme. Pasé mis manos sobre la piedra y verifiqué si tal vez había algún tipo de fuente de luz oculta, o algún tipo de panel solar, pero no, era simplemente una simple piedra sólida y sin nada especial. El zumbido también había desaparecido. Finalmente, volví a mi turno normal, pero nunca más experimenté nada fuera de lo común después de aquello. Tampoco supe nunca de quién era esa tumba, pero de vez en cuando me encuentro pensando en ello. Suena absurdo cuando lo digo en voz alta, y supongo que pudo haber sido una alucinación o un truco de mi cerebro cansado. Yo creo que aquello fue real. Quizá fue un fantasma o un espíritu de algún tipo, pero no creo que fuera malévolo en absoluto. Les contaré algunas de las historias de mi papá, pues ya que él sirvió en la Infantería de Marina de Taiwán como sargento de instrucción. Cabe mencionar que gran parte del territorio de Taiwán fue escenario de violencia bajo la ocupación, y se rumoreaba que su base estaba construida encima, o quizás cerca de una fosa común. Obviamente no hace falta decir que ha tenido algunas historias paranormales en aquel lugar. Un día como cualquier otro, un tipo se presentó ante mi padre muy temprano por la mañana. Aquel sujeto estaba en verdad exhausto en ese momento. Le comentó que la noche anterior había estado de guardia en el campo de tiro. Los objetivos en el campo de tiro eran una mezcla de figuras de arcilla y madera, cortadas y dibujadas para que parecieran un soldado enemigo que te estaba apuntando con un rifle. Pero según cuenta el guardia, cuando se estaba aburriendo muchísimo mirando el campo de tiro vacío, vio claramente como uno de los soldados de arcilla dejó caer su rifle con cansancio, y luego exclamó: «Maldita sea, estoy cansado de esto». El guardia dijo que se desmayó del susto en ese mismo momento.
Así que más tarde por la noche de ese mismo día, cuando terminaba el entrenamiento, la mayoría de los sargentos tuvieron tiempo para ellos mismos. A mi papá le gustaba mucho ir a cazar serpientes al anochecer, pues cuando el calor subía del suelo las serpientes salían de sus agujeros, así que una tarde calurosa sale equipado con una bolsa, un bonito palo largo y también con una linterna. Así que mientras avanzaba por el campo zigzagueando en un patrón de búsqueda, se encontró acercándose cada vez más a una vieja y decrépita letrina, que había sido abandonada porque estaba demasiado lejos de la base principal. Cuando estuvo a unos pocos metros de aquella cosa, lo invadió una repentina sensación de aprensión, y algo le dijo en su interior que acercarse a la letrina era una muy mala idea. Y justo en ese momento, su linterna con la que estaba apuntando a la letrina se apagó de golpe, así que jugueteó con la batería para intentar encenderla, e incluso la golpeó un poco, pero al suceder aquello simplemente pensó, será mejor que me consiga unas baterías nuevas, así que se dio la vuelta para regresar a la base, pero en el momento en que se giró y miró hacia la base principal, la linterna volvió a encenderse, y entonces dijo, es hora de seguir cazando serpientes. Pero justo en el momento en que se giró hacia el retrete, la linterna se apagó de nuevo, entonces se giró frente a la base y se encendió de nuevo. Hizo esto 2 o 3 veces de nuevo en ese momento, así que por fin entendió el mensaje, entonces se disculpó verbalmente por entrometerse, se dio la vuelta y caminó tranquilamente de regreso a la base. Debo mencionar que la base en sí misma estaba rodeada de bosques y montañas, pues ya que ese es el terreno natural de Taiwán, pero un día se denunció la desaparición de un soldado, así que a medida que avanzaba el día algo había quedado claro, y eso era que había desertado de su puesto, o que quizás estaba en serios problemas, así que se organizó un equipo de búsqueda y rescate, y la mayor parte de la base estaba buscando al hombre, cuando repentinamente comenzó a llover. Así que cuando cayó la noche cancelaron la búsqueda, y se prepararon para intentarlo de nuevo a la siguiente mañana muy temprano, pero cuenta que lo encontraron por la mañana acurrucado en una cueva oscura y húmeda. Estaba bastante asustado y no podía decir ninguna palabra, además que estaba totalmente fuera de sí. Nadie estaba seguro de qué fue lo que vio como para asustarlo hasta ese punto, pero nunca pudieron descubrirlo, pues ya que enviaron a ese sujeto a otra base al poco tiempo. Finalmente, estando en uno de sus años en aquella misma base, aquel lugar fue azotado por un enorme tifón, ya que los tifones son algo bastante regulares en Taiwán, especialmente durante el verano, pero este parecía que iba a batir algunos récords, así que todos se resguardaron y reforzaron la base lo mejor que pudieron, y cuenta que en realidad se mantuvo bastante segura. Ya después de varios días de lluvia y viento implacables, todos salieron para inspeccionar los daños. Debo mencionar algo, y eso es que había un árbol en aquella base. Aquel viejo árbol tenía cientos de años, además de que estaba situado justo sobre una colina, por lo que dominaba toda la vista de la base por completo, y por esa misma razón fue elegido como el sitio de un santuario budista situado justo en sus raíces, pero ahora aquel árbol enorme ya no estaba a la vista por ningún lugar. En ese momento sus raíces se retorcían y giraban en el aire, ya que la tormenta había arrancado y arrastrado a ese gran árbol del suelo. Sin embargo, el santuario en sí mismo estaba totalmente intacto. Incluso la cubierta de seda roja estaba impecable, ya que no se había movido ni un centímetro, a pesar de los vientos que finalmente habían arrancado el gran árbol de su colina, en el que había estado reinando durante cientos de años. Los soldados tomaron esto como una señal de que a pesar de lo que se les pudiera avecinar en un futuro, su espíritu permanecería fuerte e impasible. Uno de mis sargentos instructores tiene una historia espeluznante, la cual le ocurrió durante uno de sus despliegues en Afganistán. En ese entonces formaba parte de la infantería, por lo que no era raro estar en el campo y también fuera por las misiones que duraban varias semanas. Aquello le sucedió en una noche como cualquier otra, pues ya que mientras dormía en posición de combate, sintió como algo estaba mordisqueándole sus pies, así que en ese momento se despertó y lo pateó con fuerzas, pero lo que vio no fue ningún tipo de marsupial como había pensado, sino que más bien era una especie de pequeña figura humanoide. Cuenta que aquella cosa solo podía ser descrita como algo muy parecido a Gollum. Pero pues al ya llevar varios días sin dormir, entonces se lo atribuyó a que quizás estaba imaginando cosas en ese momento, pero un par de días después, él y otro tipo estaban de guardia en otra parte, y repentinamente el otro tipo señaló algo y le dijo, ¿qué carajo es esa cosa?
y señaló un muro de piedra en la distancia. Mi sargento instructor miró a través de unos binoculares, y pudo ver cómo por la parte superior de este muro de piedra, estaba arrastrándose la misma pequeña criatura humanoide que encontró unas noches antes. Ojalá pudiera recordar los detalles de esta historia, pero de cualquier manera intentaré contarla lo mejor que pueda. En aquel entonces mi abuelo estaba en el ejército británico, ya que estaba encargado de guiar a los soldados a través de una zona boscosa. No recuerdo su rango ni tampoco dónde estaba sirviendo en ese momento. Se trazó un rumbo y siguieron adelante durante la noche, cuando de repente, una mano brillante apareció ante el rostro de mi abuelo, como diciéndole, detente ahora mismo. Cuenta que estaba tan perturbado por lo que presenció, que lo tomó como una señal para redirigir a su tripulación por un camino diferente. Esa misma noche, otro grupo de soldados siguió esa misma ruta sin desviarse, y todo el grupo fue masacrado por el fuego enemigo, pero la tripulación de mi abuelo estaba a salvo. Hasta el día de hoy cree firmemente que fue testigo de la mano de Dios. Nunca ha sido excesivamente religioso, y no asiste a la iglesia, además de que nunca había experimentado nada parecido ni antes ni después. Debo intentar obtener más detalles sobre esta historia. Esto me ocurrió durante mi servicio en Inglaterra. Yo pensé que mi hija se había inventado un amigo imaginario al cual había llamado Toby. De vez en cuando ella y el gato lo miraban fijamente y hablaban con él. Siempre sucedía únicamente en el rellano de la escalera. En un par de ocasiones ella me dijo que su amigo ya le estaba dando miedo, ya que descubrió que otros niños del vecindario tenían el mismo amigo llamado Toby, que ocasionalmente también los aterrorizaba. Nunca antes había conocido a ninguno de esos padres o chicos que ella me mencionó. Una mañana cuando ella se había ido con su madre durante una semana, el gato y yo estábamos en el piso de arriba, cuando todos los juguetes, los cuales estaban en diferentes partes de la habitación de abajo, comenzaron a sonar a la vez. Les juro que no pude salir de esa casa lo suficientemente rápido por el miedo. También me gustaría señalar que mientras vivía en esa casa, parecía caerme o deslizarme mucho por las escaleras, pero de alguna manera terminé ileso en cada ocasión. Siempre que sucedía aquella cosa, mi vecino terminaba preguntándome si estaba bien, porque nosotros compartíamos la misma pared entre las escaleras. Más tarde, descubrimos que la vivienda para los jóvenes alistados se construyó en un antiguo cementerio, y que también es una de las bases más embrujadas de Inglaterra. A todos les sucedieron cosas raras en sus hogares, pero desafortunadamente no todo se puede atribuir a los niños o las mascotas. Aparentemente el edificio está embrujado hasta el punto de que las señoras de la limpieza necesitan una bendición frecuente en el edificio. En un momento dado la cosa se puso tan mal que no entraron hasta que lo hubieran purificado por completo. Recuerdo que había un grupo local de Face, para que los cazadores de lugares embrujados pudieran visitar la base, y especialmente estaban buscando un avión embrujado que aterrizaría en esa base. Supuestamente, los pasajeros saldrían del avión. Yo tengo un amigo que me contó una historia que probablemente inventó, pero que de todos modos es una gran historia de fantasmas, así que trataré de contarles lo mejor que pueda esa historia, pero creo que no podré hacerle justicia a su historia, ya que no la he escuchado en algunos años. Todo esto que sucedió ahora ya está clasificado según me comentó. Ese amigo estaba destinado en una base en algún lugar del Medio Oriente. La base estaba rodeada por un muro que tenía puestos de guardia en varios lugares alrededor del muro, y también había uno o dos lugares más donde los soldados mantendrían sus puestos, incluidos los cuarteles. Me cuenta que también había un gran almacén abandonado en la base que no estaba en uso. Aquella instalación tenía unas puertas enormes y pesadas, que únicamente se abrían hacia afuera desde el medio, las cuales siempre estaban cerradas, pero los soldados tenían que pasar por este almacén al cambiar de puesto. Una noche, cuando un amigo suyo estaba en su cuartel, se escucharon disparos provenientes de algún lugar, así que todos se apresuraron a prepararse para descubrir qué estaba pasando. Una vez que se dieron cuenta de que los disparos provenían del interior de la base, sin perder tiempo se dirigieron al lugar de los disparos. Al llegar se apostaron dos soldados y apuntaron con sus armas al antiguo almacén, pero se asustaron muchísimo por lo que sucedió a continuación, pues una de las puertas del almacén se abrió ligeramente. Les gritaron a los dos soldados que ya estaban antes vigilando ese lugar, para ver qué carajo estaba pasando, pero los chicos no decían nada. Pero finalmente, terminaron por contarles que algo grande y negro acababa de meterse dentro de ese almacén.
así que una vez que calmaron a esos dos chicos, hicieron un barrido del almacén por completo, pero no encontraron nada. Fue necesario que 2 soldados al mismo tiempo jalasen esas puertas para volver a cerrarlas. Pero la noche siguiente se oyeron gritos provenientes del interior del almacén, así que volvieron a hacer otra inspección por dentro, pero no había nada, y la noche siguiente de nuevo se escucharon más gritos. Ya para la tercera noche, otro grupo de soldados que estaban cambiando de turno en ese momento, abrieron fuego contra algo que estaba en aquel lugar. Básicamente, tenían exactamente la misma historia que el primer grupo de hace 2 días, dijeron que aquella cosa era algo increíblemente rápido y que se movía más rápido de lo que podían apuntar y disparar. Y de nueva cuenta se abrió la puerta por sí sola, y otra vez se necesitaron a 2 tipos para cerrarla. Después de que esto continuó sucediendo por un tiempo, y se encontró que los soldados estaban mentalmente sanos, se inició una investigación más amplia, así que apuntaron algunas cámaras especiales a la entrada del almacén, y también colocaron a algunos muchachos afuera y esperaron a que sucediera algo. Pero una noche, la puerta se abrió ante la cámara, y cuenta que básicamente había una especie de demonio que estaba saliendo y que comenzó a gritarles. Los guardias abrieron fuego y aquella cosa corrió más rápido de lo humanamente posible hacia el interior del almacén. De nuevo ambas puertas se abrieron de golpe, y aquella cosa simplemente se limitaba a gritarles desde el interior, así que otra vez vinieron más soldados e hicieron un barrido en el interior, pero no había nada. Los soldados de la base comenzaron a pensar en algunas cosas. Siempre habían sabido que un pueblo cercano a la base tiene un toque de queda, y que nadie se queda fuera de su casa después del anochecer. Entonces algunos soldados fueron a investigar por la razón de aquello, y para resumir lo que les contaron, los aldeanos les dijeron que había un dios de la muerte en la zona, y que por esa razón no se atrevían a quedarse afuera después del anochecer. Cuando se enteraron de aquella historia, llegó a la base un equipo especial con armamento pesado. Sin perder el tiempo enviaron a algunos de sus mejores artilleros a esa bodega. Entre ellos estaba incluido mi amigo junto con un equipo de grabación especial. Arrastraron las grandes puertas dobles para abrirlas y se instalaron dentro del almacén. Estaba completamente oscuro por dentro, pero podían ver con su equipo de visión nocturna. Se dispusieron de manera en que 2 chicos se sentarían uno frente al otro, formando un cuadrado de 4 chicos en total. Así pasaron unas 4 horas sin que sucediera absolutamente nada, pero después de un rato, el chico que estaba frente a mi amigo comienza a hacerle una señal con la mano. Estaba señalando que había algo justo detrás de mi amigo, pero el tipo a la derecha de mi amigo se estaba quedando dormido, y el otro de los soldados al otro lado de mi amigo estaba en alerta. Mi amigo hizo un giro de 180 grados desde su silla hasta quedar en cuclillas, dándole espacio al tipo de enfrente para abrir fuego. Dijo que cuando se dio la vuelta vio a esta especie de demonio humanoide, de alrededor de 9 pies de altura y con ojos penetrantes, y que tenía una apariencia muy amenazadora. Cuenta que cuando abrió fuego, esa cosa era tan rápida que básicamente se teletransportó hacia un lado, y luego se subió por la pared hasta llegar al techo, así que continuaron abriendo fuego. Pero esa cosa era muy rápida y seguía apareciendo detrás de cada uno de los soldados, impidiendo que pudieran dispararle. Finalmente, los soldados recogieron su equipo y abandonaron el edificio. Al parecer las cámaras captaron todo eso. Interrogaron a mi amigo y le dijeron que nunca volviera a hablar de aquella cosa, y tras suceder eso, aquel edificio fue demolido. Los aldeanos relacionaron al demonio con una antigua fosa común que estaba cercana de la base, que después de los eventos anteriores fue desenterrada y todos recibieron un entierro adecuado. Sin duda no puedo recordar todo correctamente, ya que su versión tenía muchos más detalles. La forma en que mi amigo cuenta esta historia es tan convincente y también tan detallada que es difícil no poder creerle. Pero la historia es tan increíble que es muy difícil de creer al mismo tiempo. Ojalá pudiera conseguir que la escribiera para todos ustedes, porque en serio que es simplemente increíble.